Génesis. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Génesis, y vamos a meditar en esta porción de las Escrituras, capítulo 2, verso 8, y luego vamos a leer el versículo 18. Vamos a la palabra del Señor, y usted sabe, a medida que Él encuentra, le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8. Hoy vamos a ir directo al grano, hermano, directo al grano. No vamos a dar una introducción para recordar muchas cosas, sino vamos a ir directo al grano. Génesis 2, versículo 8. La palabra de nuestro Dios dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora vamos al verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Qué privilegio nos das de estar ante tu presencia hoy, suplicándote, Padre, que nos des sabiduría, que a pesar de lo que yo soy, puedas bendecir a este pueblo. Padre, no estamos buscando las palabras o pensamientos del hombre, estamos buscando las palabras de vida eterna, esta palabra más segura. Ayúdanos, Señor, ayuda a las familias, ayúdanos, Señor. Ten misericordia, solo tú conoces el corazón, los problemas, el pecado que aqueja a cada uno de nosotros. Sálvanos, Señor, que si hay alguien que no conoce a Cristo Jesús, hoy pueda mirar a ese precioso Salvador y ser salvo. Gracias por todo. Glorifícate esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano mío, por favor, ocupe su lugar. Vamos a tratar de concentrarnos en la palabra de nuestro Dios esta mañana y vamos a aprovechar nuestro tiempo. Oh, hermano mío, nuestro tema está en el versículo 8, un huerto en Edén. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y su semejanza, lo creó con el propósito de darle la gloria y honra. Es el propósito de la familia. Pero de todo el mundo que Él había creado, separó un lugar especial para el hombre y lo llamó un huerto en Edén, un lugar de deleite, un lugar de gozo. Y es el plan de Dios que el hombre, a pesar del pecado, siga disfrutando de ese huerto en Edén, que su hogar sea un lugar de deleite, un lugar de gozo, que siga viviendo para la gloria y honra del Señor, pues el cimiento es Cristo Jesús, pues el Salvador es Cristo Jesús y su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Es el plan de Dios que lleguemos a vivir en la tierra que fluye leche y miel. También es una figura de un huerto en Edén. Por eso, mi amado hermano, entre nosotros que hemos mirado al Señor y somos salvos por gracia, nuestro hogar debe ser un huerto en Edén. No debe ser un lugar de pleitos y contiendas. No debe ser un hogar donde el pecado está reinando. No debe ser un hogar donde se acobija el rencor, odio. No, debe ser un huerto en Edén. Un huerto en Edén. Y es el plan de Dios que cada uno de los que estamos dentro de nuestro hogar, especialmente el varón y la mujer, sepan edificar su huerto en Edén dentro del plan de Dios con la palabra del Señor. Y bajo ese propósito hemos tomado la Biblia y estamos mirando tres grandes principios que Dios estableció, que Dios plantó para que este huerto sea en Edén. Y este huerto es por gracia, hermano, no lo va a lograr con dinero, con trabajos, con títulos, no lo va a lograr haciendo las cosas a su manera o bajo su perspectiva humana. No, es un obsequio del Señor. Este huerto en Edén es una obra del Señor. Dios creó el matrimonio, Dios bendijo el matrimonio, Dios glorificó el matrimonio, Dios dio un propósito al matrimonio. Es esto importante para el Señor, porque las familias, hermano mío, son el núcleo de la iglesia de nuestro Dios. Si el mundo destruye la familia, destruirá la iglesia. Y vemos que la entidad más atacada en estos días es la familia. Quieren destruir la familia desde su conceptualización. Nuestro plan, hermano mío, es formar las familias bajo la palabra del Señor. Así que el primer principio era el lugar del huerto. No hacia las tinieblas, hacia la luz, hacia la luz. Luego hemos meditado en el segundo principio, el trabajo en el huerto. No solo debemos saber a dónde vamos a ir, dónde vamos a edificar nuestra familia, sino el segundo trabajo, el segundo principio es entender el trabajo en el huerto. El trabajo en el huerto. Y jóvenes, es necesario que ustedes aprendan esto.
No pueden llegar al matrimonio y experimentar a ver qué va a suceder. Hermano, ninguno entra a un trabajo tan inexperto. Por eso la palabra del Señor está aquí. Y padres, es su trabajo enseñar a sus hijos a establecer sus familias. ¿Cuándo fue la última vez que enseñó usted cómo ser a su hijo un varón, un esposo, y a su hijo una mujer y una esposa y madre? Es su trabajo madurarlos en la palabra del Señor. Es su trabajo enseñar estos mensajes. Si venimos a la iglesia y podemos compartir la palabra del Señor, pero es su responsabilidad enseñar lo mismo en su casa una y otra vez, para que estos jóvenes no salgan inexpertos, no salgan débiles y sean llevados por cualquier viento de doctrina o por cualquier tipo de inmoralidad. La razón que se escribió las Escrituras y el libro de Proverbios hace hincapié en esto, para que el joven deje la simpleza, para que tenga sagacidad. Porque hay solo dos maestros para estos jóvenes en el mundo: o es la sabiduría de Dios o es el pensamiento de este mundo. Y ellos van a ser dirigidos o por la palabra de Dios, o por su sabiduría, o por su pecado, su inmoralidad. Y van a luchar frente al mundo que nosotros ya conocemos. Mi esperanza, hermano, que estos jóvenes crezcan sabiendo cuál es su trabajo, así como invierte dinero, esfuerzo y sacrificio de enviar a los suyos a la universidad, al colegio y a todo lo que usted quiera difundir en el corazón de su hijo, inculcar para que logre algo en la vida. Lo mejor que puede hacer es que sea instruido primero por la palabra de Dios, y debe invertir esfuerzo, tiempo y dinero. Es un sacrificio constante el enseñar esto. Si hay un varón que no se sienta en su casa y abre la palabra de Dios y enseña estas verdades a sus hijos, si no lo hay, está fracasando en su ministerio como esposo y como padre. Su vida es una vida de hipocresía, porque espera que la iglesia haga su trabajo, o espera que de milagro su hijo llegue a establecer su buen matrimonio sin la responsabilidad suya. Es su trabajo primero proveer a lo suyo lo espiritual. No se conforme solo con material. Esto es lo primero. Si usted no está haciendo en su casa, déjeme decirle que está fallando como esposo y sobre todo como padre. Porque no quiere de veras a sus hijos. No, yo sí quiero, yo sí los amo, yo sí, mira cuánto dinero les doy. El amor no se mide en dinero. Y ojalá pueda cubrir la necesidad de su hijo. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ojalá pueda proveer por los suyos, pero su primer trabajo es tomar la palabra de Dios y enseñar a los suyos estos principios. Ese es su trabajo. Si de veras ama a sus hijos, usted debe preocuparse por su salvación y por el camino que ellos van a llevar. Así que el trabajo del varón es sumamente importante en casa, sumamente importante. En nuestros días ya no hay ejemplo de varón. Los niños crecen viendo a un padre que puede ser cualquier cosa, menos un varón de Dios. Crecen viendo a un borracho, crecen viendo a un adúltero, crecen viendo a un hipócrita, crecen viendo a un ladrón mentiroso, crecen viendo a un mujeriego, pero no un hombre bíblico. ¿Y qué esperanza tienen estos jóvenes? ¿A quién piensan que va a imitar? Es su responsabilidad ser ejemplo de un varón bíblico delante de los suyos. Es por eso que esta corriente tan perversa en estos días ha quitado la figura de hombre y han puesto al varón. El feminismo tiene un concepto de varón. El mundo tiene un concepto de varón. El concepto bíblico de varón es lo que usted y yo de veras nos debe importar. El concepto bíblico de esposo, el concepto bíblico de padre. Y hemos visto el trabajo del padre y por favor, hermano, no olvide cuál es su trabajo. Y lo importante de todo, hemos visto, no solamente es estar al lado de su esposa, guardar el huerto, cercar el huerto, sino saber gobernar. Y hay dos maneras de gobernar, como Cristo o como el César. Cristo gobernó con amor. Y el problema en sus hogares, hermano, no debe ser un padre, sumamente autoritario, aquí se hace lo que quiera, yo soy el Tarzán, los hijos, los chitas, y verá lo que harán. No es el plan, sino empezando a ser ejemplo, pero con amor. Hermano, la clave del matrimonio es amor.
alguien debe ser ejemplo de amor. No estoy hablando de amor pasional, no estoy hablando de un amor solo filial, estamos hablando de un amor divino, un amor ágape. Amor. Lo que necesitan sus hijos es amor. Es lo que necesitan. Sobre todas las cosas, amor. Pero amor no significa solo consentimiento, hermanos. También hay disciplina y amonestación. Lo que necesitan sus hijos. Así que ahora estamos contemplando el trabajo de la mujer en casa. Y la palabra del Señor dijo, le haré ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. El primer trabajo de la mujer es entender su razón por el cual Dios le puso en ese hogar. Dios hizo a la mujer del hombre, por el hombre y para el hombre. Por eso, hermanas, es muy importante saber con quién se va a casar. Es sumamente importante enseñar a sus hijas a ver la voluntad del Señor en un varón para su esposo. En los días que tenemos hoy, todos juegan los enamoraditos. Eso no es bíblico. Solo es un título para acostarse con uno, con otro y decir, mira, todos los enamorados que tengo. En la palabra de Dios hay noviazgo y hay matrimonio. Si hay un joven que está citando a una niña escondida, si pregúntale, ¿estás dispuesto a casarte con ella? No, entonces, ¿qué haces con ella? Porque no llega a madurarse. Lo que estamos buscando no son niños, sino hombres y mujeres. Por eso, niñas, no estés buscando un niño, aunque tenga 30, 40 años, pero es un pobre niño que siempre está viviendo de la economía de sus padres y que no entiende el propósito de Dios en su vida. Te va a hacer infeliz, no importa cuán bonito es. Porque el varón del Señor conoce el propósito de Dios en su vida. Para esto me hizo Dios. Y este es el plan de Dios en mi vida. ¿Me quieres acompañar? Entonces sí. Entonces sí. Por esa razón es importante, hermanas mías. No os unáis en yugo desigual, señoritas. No os unáis en yugo desigual. No sé con qué fuerza más podría decirlo. Porque su vida está en peligro. Su familia está en peligro. Su futuro está en peligro. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No lo hay. Imposible. No, yo soy la excepción a la regla. Ninguno es la excepción a la regla. La paga del pecado es una sola cosa. Romanos 6:23 es la muerte. No, la paga de un buen matrimonio no son las fornicaciones. No. La paga del pecado es la muerte. Por eso, el propósito de la mujer que Dios ha puesto en casa es para ayudar al varón a cumplir el propósito de Dios en su vida. Luego hemos visto el otro trabajo, estar con él. No es primero mi papá, luego mis hermanos, luego mi jefe, el perro y yo. Al final el esposo, no. El Señor y tu esposo. Ese debe ser el plan. Luego estamos meditando en ser ayuda idónea. No quiero dar más preámbulo porque quiero entrar al mensaje rápidamente esta mañana. ¿Y qué es ser ayuda idónea? ¿Qué es ser? No está tratando de fingir, no está tratando de actuar. Ser ayuda idónea es ser ayuda idónea. Esto solo produce Dios. Por eso, jóvenes, es importante que ustedes puedan orar y meditar en la voluntad de Dios cuando toque el tiempo de casarse. Es el plan de Dios que ustedes sepan que quieren una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea no proviene de una aplicación y van a encontrar por internet o Facebook, cualquier otro tipo de medio social que quiera una buena esposa, aunque sea un chat cristiano. Eso nunca resulta. Nunca resulta. Siempre en la palabra de Dios es cara a cara. Siempre es cara a cara. Nunca resulta ese tipo de relaciones a distancia y por medios de internet. Eso es ridículo. Nunca va a resultar. Así que el plan de nuestro Dios, hermano, es que ustedes oren por una mujer que sea ayuda idónea. Y eso proviene de Dios. Proviene del Señor. Así como la salvación es por gracia, la ayuda idónea también lo es. Es por gracia. Y si Dios te dio una ayuda idónea, hermano, es mejor que la herencia de los padres. Es lo mejor que te puede pasar. Una ayuda idónea especialmente hecha para ti. Debe orar por ello, joven. Debe orar. Y, hermana, su trabajo es enseñar a sus hijas a ser ayuda idónea.
Y estamos viendo algunos aspectos de esta ayuda idónea. La ayuda idónea es la fuerza que el varón no tiene y que proviene de Dios y es complementaria para cumplir los propósitos de la familia. Sin esa ayuda el hombre no puede, ¿no? El hombre no dijo que Adán es ayuda idónea para Eva, no. Ella puede subsistir por sí misma. Date cuenta, hermano, ve a tu casa. En cambio nosotros sin ella, aunque hay uno que diga, no, yo solito la hago. No, no es igual. No puedes. Yo no imagino mi vida sin mi esposa. Yo no imagino mi vida sin mi esposa. No puedo. No podría vivir sin ella. Simplemente es así. No es que está acostumbrado. No es tanto, hermano, es la fuerza que yo necesito. No podría. No imagino mi vida sin ella. Y solo le pido al Señor si alguien se va primero que sea yo. No porque sea egoísta, porque no sabría vivir. La necesito en la familia, en el ministerio, en todas las áreas. Y sé que todo varón que tiene una mujer que Dios le ha dado entiende perfectamente eso. Pero ellas podrían vivir por sí solas, por más doloroso que sea. Hermanas, están más capacitadas que nosotros, tienen mejor perspectiva que nosotros, tienen mejor estrategia que nosotros, pueden hacer más cosas que nosotros. Es la fuerza que no tenemos. Así que lamento por los varones que menosprecian la ayuda idónea que Dios les ha dado. Qué triste. Ella está acá y él no. Lo lamento, hermano, lo lamento. Pero hay áreas de la ayuda idónea. Hemos visto, mi amado hermano. Primero, en la edificación de su casa, la ayuda idónea es alguien que es buena constructora, edifica su casa, ama su casa. Luego hemos visto, mi amado hermano, no voy a repetir todo, otra área de la ayuda idónea y estamos meditando en las finanzas y vamos a acabar ahí. Libro de Proverbios capítulo 31. Vamos a la palabra del Señor, Proverbios capítulo 31. El pastor ya está jugando Perú. ¿Qué importa, hermano? ¿Qué importa? Este es más importante. Gracias por escoger primero el Señor antes que Perú, hermano. Así que, además, todas las veces que usted ve, pierde. Mejor no la vemos. Esperamos el resultado. Tranquilo. Cuando el Señor quiere poner en lo más alto un modelo de mujer y lo pone en el top. No buscó y trajo una astronauta, un presidente, una gran profesional, una mujer empoderada de estos días. No. Cuando Dios quiere exaltar a la mujer y poner un ejemplo de mujer sobre todas, top. Lo siento, pero es Proverbio 31. Es una mujer de su casa. Así es. Este mundo ha cambiado todo. La manera de pensar. Ay, pobrecita. ¿Qué eres? Esposa nomás. Ay, madre nomás, pobre de tu vida. No. Pobre de ellos que antes de, está bien ser profesional, hermano, yo no estoy en contra de ello. Estudie. Las niñas que estudien, amén. No estoy en contra de ello. Trabajen, amén. Pero todo tiempo tiene su lugar y su prioridad. Antes de ser lo demás, primero eres esposa. Y si Dios te concede hijos, eres madre. ¿Quién piensas que va a cuidar a tu esposo? ¿La empleada? ¿Quién piensa que va a cuidar a tus hijos? ¿La empleada? Y luego, cuando él se va con la empleada, no vamos a estar llorando. ¿Ve? Hermana mía, por eso estamos viendo el trabajo en casa. Es importante. Y esto, hermano mío, para ser una mujer que cuida de su casa, tiene que ser no solo ingeniera, para planificar todo, calcular, tiene que ser economista también, ¿o no? Oh, hermano, y a veces hace milagros con lo poquito que hay. De repente te presenta un banquete. Y no solo con todo eso, hermano, encima tiene que tener sabiduría para ser profesora de sus hijos. Es todas las disciplinas en uno, porque su trabajo en la vida es cuidar de su casa. Todo lo que hace, si tiene un trabajo extra o lo demás, lo hace con ese propósito. No hay propósitos egoístas.
La mayoría de parejas se juntan basado en un propósito egoísta. ¿Por qué te vas a casar con ella? Bueno, es que ella me dice qué bonito soy, me hace sentir bien, ella me comprende. ¿Y qué por qué te vas a casar con él? Bueno, es que es chistoso, siempre me hace reír, me regaló un peluche de 5 metros y me prometió que me amaba. Y cuando pasa el charco, por ahí se tira y yo paso encima. Espérate que te cases nomás. Ya no va a ser el tipo que se va a tirar ahí. Si te casas por un interés egoísta, está mal. Ve, el matrimonio es un llamado del Señor. El Señor me llamó a amar a mi esposa y Dios le llamó a ella a amarme a mí. No se trata de un propósito egoísta, se trata del propósito del Señor. Por eso muchas relaciones nunca resultan. Por eso los matrimonios fracasan, porque cada uno busca lo suyo propio. El caso de esta mujer no. Y en el área de finanzas hemos visto que esta mujer es una buena administradora. O es ayuda para edificar su casa, pero es ayuda para administrar lo que hay en su casa. ¿Sí, hermano? Está en sus manos. Mucho de lo que pasa en su hogar en cuanto al tema economía está en sus manos. Y uno de los problemas que más escucho en los hogares y por los que siempre están discutiendo de ellos es porque hay problemas económicos, no hay plata. O pelean, no, mejor este dinero aquí, no, este dinero allá, o él se lo gastó. Yo lamento por las hermanas que tienen tipos que no saben administrar su plata. Lamento por aquellos que solo ganan plata para ellos mismos, para sus deleites, para sus borracheras, para sus juergas. Muéstrame un padre borracho, juerguerero. Te mostraré un pobre hogar sin plata y siempre mendigando. Y todavía dice, yo tampoco mi plata. No, esa plata que Dios te dio es para tu esposa y para tus hijos. No es tu plata. ¿Ve? Pero ella sabe administrar. Hermanos, ustedes pueden ayudar a su esposo a salir adelante en su economía o los puede hundir. Porque también hay mujeres que no saben administrar su plata. No está nada malo pintarse, no está nada malo arreglarse. Es bueno, es bueno, es bueno. La mujer de acá se hacía vestidos dobles. Pero ya hay algunas que exageran ya, pues, ¿no? Hay mujeres de 80 años que se visten como niñas de 15 años al cohete. Invierten plata y plata en, no sé, hermano, las arrugas siempre van a salir. Que es parte del plan de Dios. Y si tu esposo se enamoró de ti por lo exterior, ya, pues ya fuiste ya. De los 20 a los 40 pasa dos cosas. Se dobla la edad, se dobla el peso y todo empieza a caerse. Eso va a pasar. Por eso es importante conocer a la persona quién es por dentro. Así que muchos van a malgastar el dinero. Pero esta mujer sabe administrar. Cuando vemos el estado de la economía de ella en su hogar, la Biblia dice en Proverbios 31, y hemos visto esto en verso 11, dice, y no carecerá de ganancia. Significa que está bien su economía. No está esperando un milagro, no está esperando que se saque la tinca, no está esperando encontrarse una billetera llena de billetes, de soles, y ahora sí arreglamos nuestro problema. Ojalá esto suceda. No. Tiene una economía estable. Muchos de los jóvenes crecen con el lema de sus padres, manancanchu, manancanchu, manancanchu. No hay. Bueno, Dios dice, teniendo sustento, abrigo, estemos contentos. Pero el lema del padre siempre es, no hay, papá, no hay ni siquiera para la comida, ni siquiera para el vestido, no hay. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Hermano mío, mi propósito es predicar la palabra de Dios. Mi propósito es mejorar su economía. ¿Acaso Dios quiere que ustedes vivan mendigando pan? No es el plan de Dios, ¿o sí? Dios dice, no hay justo desamparado, Salmos 37, y descendencia que mendigue pan. No hay. ¿O cree o no cree la palabra de Dios? Yo no puedo decir por ustedes, pero sí puedo hablar por mí y por mi esposa. Hasta el día de hoy, el Señor no nos ha desamparado nunca, ni cuando se cerraron las puertas de esta iglesia. Aun cuando cerraron las puertas de esta iglesia fue mejor todavía en tema económico. Ni en los días más difíciles el Señor nunca nos ha amparado, siempre nos ha dado, siempre hubo. Pero, ¿por qué en la vida de muchos de ustedes no hay? ¿Por qué sus ingresos son tan pocos y sus egresos son más? Algo está pasando. El plan de Dios es que vivamos con lo necesario, por lo menos para cubrir
No es el plan de Dios que se desvele trabajando extra, matándose para suplir lo que falta, porque no hay. Y hay muchos que trabajan y al final todo cae en saco roto, al final siguen deudas. Algo no está bien. Si el plan de Dios es que estemos así, sin carecer de ganancias y no mendigando en el plan, entonces algo debe estar mal en nuestra economía, ¿no cree? Oh, la culpa. Escuché a un joven decir, es que mi papá dice que la culpa la tiene la guerra en Ucrania. Bueno, puede ser que está subiendo los precios por él, pero aún así, hermano, cuando hubo hambre en la tierra, los varones del Señor siempre miramos al Señor, siempre. Billetera o el Señor. Y Dios siempre provee, siempre provee. Hermano, pero no solo hemos visto el estado de la economía de esta mujer, sino también hemos visto la fuente de su economía y versículo 13, versículo 16, etcétera. Hemos visto que ella, siendo la que era, en su casa, tenía una buena empresa, tenía 2 rubros, invertía en bienes y raíces y agricultura y también textiles. Y lo único que necesitaba la mujer de la gracia del Señor, primero, era la fuerza para poder hacer esto. Segundo, necesitaba el talento. Y tercero, las oportunidades. Nada más. En otras manos, sus manos. Sus manos. No hay excusa para vivir en pobreza, hermano, no hay. Si Dios en gracia nos da nuestras manos, según la palabra de Dios, es suficiente. Dios tiene que proveer la fuerza, Dios tiene que proveer el talento y las oportunidades. Ya no voy a hablar de eso. Ahora, solo dijimos, si esto pasa en ella, imagínate lo que hacía su marido, que era el principal responsable de sostener su hogar. Y hermano varón, no te olvides esto. Tú eres el responsable de cuidar el huerto, de guardar el huerto, de cercar el huerto. Es su responsabilidad. Yo lamento por las mujeres que tienen que llevar el peso económico de su casa. Lo lamento, pobrecitas. Sosteniendo un flojo, un vago, uno que no le gusta trabajar. Qué pena. Lo lamento que ese varón sea tan cobarde porque su trabajo es sostener su casa, no de ella. Hermana, y su trabajo, según la palabra, ni siquiera debería preocuparse del dinero. Si no hay, es el problema del varón. Dios le dijo a él, cuide el huerto, guarde el huerto, cerca el huerto, ama a tu esposa y provee para los tuyos. Y si hay un varón que no tiene para eso, qué pena. Porque, créalo, no, alguien siempre tiene que llevar las cargas de casa. Y por más varón que seas, si tu mujer está llevando las responsabilidades de economía en tu casa, algo está mal contigo. Y estás tan tranquilo y que no pasa nada cuando dejas que ella lleve las responsabilidades de tu hogar. El mundo es así, es cruel, pero nosotros no. Amamos a nuestras esposas, cuidamos de nuestras esposas, proveemos para sus necesidades y tratamos de darle lo mejor. Pero hoy permítame mostrarte algo más, hermano. Vamos a la palabra del Señor, libro de Proverbios, capítulo 31. Y quiero que note las escrituras. Proverbios, capítulo 31. Y nota la palabra de nuestro Dios. Proverbios, capítulo 31, versículo 20. Dice, alarga su mano al pobre. Quiero mostrarle algo más de la economía en casa. Estoy aprovechando porque vamos a luego a tomar todo un estudio acerca de la economía familiar. Si queremos tener una iglesia fuerte en economía, hablando macroeconómicamente, tiene que empezar de la economía en un hogar estable. Y estos principios de la palabra de Dios, aunque no sea creyente, si lo pone en práctica, le va a ir bien. Hasta el incrédulo toma muchos de estos principios para poner por obra y les va bien. Dios siempre va a bendecir lo que es correcto, siempre, siempre. Pero, ¿sabe, hermano mío? Una de las razones por la que Dios no le da el dinero, porque el dinero viene de Dios, amén. No, este es mi dinero. No, no es tu dinero, es del Señor. ¿Quién te dio la fuerza? El Señor. ¿Quién te dio el talento? El Señor. ¿Quién te dio la salud? El Señor. ¿Quién te abrió la oportunidad para trabajar? Fue el Señor. Yo quiero animar a mis hermanos que en gracia del Señor, cada uno conoce el plan de Dios en su vida, pero a los que Dios quiera despertar este espíritu de establecer su propio negocio,
su propia empresa. No va a tener que dar cuentas a nadie. Va a poder administrar esto de la manera que Dios quiere y será bendición. Pero sabe, hermano mío, esta mujer como ayuda idónea trataba de que su economía se mantenga bien. Ayudaba con fuente de ingresos, pero aquí está algo importante. El propósito de su economía. ¿Para qué Dios le daba el dinero a esta mujer? La palabra de Dios dice, y alarga su mano. Así que como con sus manos trabajaba, con sus manos se esforzaba, con sus manos producía el uso en la rueca y luego tejía y luego sembraba y compraba en la viña y luego cosechaba y con sus manos, el fruto de sus manos, con sus manos también ella daba. Hermano mío, la razón de que muchos de nosotros fracasamos en nuestra economía es porque somos malos administradores. No tenemos un propósito para manejar el dinero. Muchos no saben por qué Dios le da el dinero. Dios no te da solo para meter, guardar y acumular y riqueza, no. Más bien Dios odia eso. ¿Sabía que el Señor miró al hombre rico y le dijo, oye, ¿no saben que esta noche viene por todo y todo lo que has guardado de quién será? Incluso va a decir a los ricos, ustedes, sus jornaleros se mueren de hambre y su dinero está ya lleno de moho, tanto que está guardado. Hay una gran diferencia, hermano, entre saber ahorrar y ser alguien que solamente sabe acumular. Para mí. Si usted entiende el propósito por el cual Dios le da el dinero, es un buen paso para salir del problema que tiene en su casa. Es un buen paso. Y según la palabra de Dios, aquí vamos a encontrar 3 propósitos por el cual Dios nos da el dinero. Y esta mujer sabía perfectamente esto y decía, esposo, para esto Dios nos dio el dinero y para esto no. Por una razón, hermano, vivimos con la economía que vivimos. El que es fiel en lo poco, un día en lo mucho lo será. Muchos viven un gran sueño de un día querer ser millonarios. Ojalá quiten ese sueño de su vida. El que procura enriquecerse, dice la palabra de Dios, es necio. Y como viene fácil, fácil se va. Las riquezas son ningunas. Usted quiere crecer conforme Dios le empieza a bendecir. Y todo esto no es de la noche a la mañana. Empieza poco a poco. Pero si quiere salir de esos problemas económicos, establezca el propósito por el cual Dios nos da el dinero. Así que aquí hay un primer propósito. ¿Para qué Dios nos da el dinero? Verso 20. Alarga su mano al pobre. Primero, ¿para qué nos da Dios el dinero? Para dar. Para dar. Si usted se imagina que solamente respiraría el aire y nunca exhalaría, se moriría. El respirar casi se hacía en la palabra del Señor. El dar es casi como respirar. Dios me da para dar. Es toda la actitud opuesta a alguien egoísta, a alguien que cultiva avaricia en su vida, que solo busca lo suyo. Imagínense que los gobernantes que estuvieran sobre nosotros tendrían esta mentalidad, sería muy diferente. Muchos solo buscan llenar sus bolsillos. Y hay jefes tan perversos que solamente explotan a los suyos para llenar sus bolsillos. Hermano mío, el Señor nunca va a bendecir su economía si usted no aprendió a dar. No voy a entrar en detalle, pero Dios nos da para dar. ¿A quién damos? Damos al Señor. Proverbios capítulo 3. Van a leer eso más adelante. ¿A quién damos? Bueno, también Dios nos da para dar, no solo al Señor en su economía, en su iglesia, sino nos da para dar a los nuestros. Mire la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 31. Note la palabra de nuestro Dios, libro de Proverbios capítulo 31, verso 21. No tiene temor de nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Para qué nos da el Señor el dinero? Para dar. ¿Para qué nos da el Señor el dinero? Para nuestro hogar, para los nuestros. Y según la palabra de Dios, esta mujer vestía con lo mejor. Daba comida lo mejor que podía, con el dinero que Dios lo proveía a su familia. Vestiduras de ropas dobles. O sea, el día de invierno ella no estaba preocupado. No estaba preocupado en los días que nos toca vivir. No van a estar bien, no van a pasar frío. Hay un techo. Dios nos da para cubrir las necesidades de casa.
Pero hermanos, sean sabios en esto, sean sabios en esto. El problema de nosotros es que muchas veces nuestro orgullo nos gana. Es que yo me merezco, es que yo, mira, esposa, hace falta un televisor de 80 pulgadas y Dios nos proveyó. Bueno, ¿cuánto nos proveyó este mes? Vamos a suponer 2,000 soles. ¡Wow! ¿Y cuánto cuesta el televisor? Bueno, 6,000 soles. Pero en cómodas cuotas mensuales, por 50 años podemos pagar 500 soles. No, Dios no te da para esa cosa tan ridícula. No, pero es que yo me merezco. ¿Ve? Hay sabiduría en lo que vamos a dar. ¿Acaso vamos a dar todo el dinero a la iglesia? No. Todo el dinero, no. Es un porcentaje, es con sabiduría, cada uno conforme a su fuerza. Y para su casa igual. No sé, ¿quién sabe que para construir una casa no se hace la noche a la mañana? Toma esfuerzo, tiempo, años. Es a medida que Dios nos bendice. Dios nos da para dar a los nuestros. Pero un propósito más, hermano mío. ¿Para qué Dios nos da? Libro de Proverbios capítulo 31, verso 16. Considera la heredad y la compra. Dios nos da para dar al Señor. Dios nos da para dar a nuestra casa. Pero Dios nos da también, es importante que pueda separar una partida más para invertir. La mujer no se prestó del banco para comprar la heredad. Yo soy un enemigo de los créditos, enemigo número 1 de los créditos. No es bueno que usted vive endeudado. Y si se presta y no sabe invertir esa plata, mejor no lo haga. Si se presta para comprar un gasto fijo, no lo haga. O sea, me voy a prestar plata y ¿para qué? O como otra vez, el ejemplo de un gran televisor y cómo da cuota. Estás perdiendo. ¿Ve? Solamente hay que pensar. Es un dinero muerto. El único que va a ganar en todo esto, adivina quién es. El banco que nunca pierde. ¿Has visto un banco que pierde? Nunca pierde. No le importa si te quita tu casa, no le importa si manda matones a botarte, no le importa. Solo importa ganar. Soy enemigo de los créditos. Y no solo yo, la palabra de Dios dice: no debáis nada a nadie. Es el plan de Dios. Que no vivamos. Entonces, la economía de esta mujer era tan fuerte que separaba una porción de lo que Dios le daba para invertir. El ahorro, hermano mío, genera trabajo, genera empresa. El ahorro. Ella separaba para comprar luego y invertir en un nuevo nicho de mercado. Ya no solo está rindiendo el tema textil, ¿estamos bien? ¿Por qué no empezamos ahora con las viñas? ¿Y tienes dinero para comprar? Sí, considero la heredad, aquí está, la compré. Uno diría, wow, qué economía, pero es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Así que hay 3 partidas. Dios nos da para dar, Dios nos da para nuestra casa y Dios nos da para invertir. ¿Ve? Ese dinero que ella invirtió en la heredad, te apuesto, hermano, que lo duplicó, lo triplicó. Nunca se pierden bienes. Y encima trabajando con la viña y todos los productos que traía y cómo ella lo podía comercializar, le iba bien. Sabia. Ahora, permíteme ayudarle un poco más. Proverbios capítulo 31, note la palabra del Señor. Libro de Proverbios. Y aquí, hermano mío, vamos a pasar un tiempo. Mi propósito no es avergonzarlos, una vez más. Yo quiero que sepan que de veras los amo en el Señor, los amo. Y mi plan, en gracia del Señor, es que les vaya bien. Por eso predico la palabra de Dios. Yo no voy a meterme a su economía y trabajar en su campo, no, para nada. Lo único que yo puedo hacer, hermano mío, es brindarle la palabra del Señor. Y aquí la mujer nos va a hacer una advertencia como ayuda idónea. Como ayuda idónea, va a decir a su esposo: esposo, hay enemigos de nuestra economía. Y permíteme solo mencionar algunos. La razón por la que muchos de ustedes fracasan en su economía y siguen viviendo en deudas y deudas, porque ese no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos. Es el plan de Dios. No carecer de ganancias. Es el plan de Dios. Entonces, ¿por qué nos va mal? Porque hay enemigos que ha permitido en su economía, que están destruyendo las finanzas en su hogar. Y permíteme citar algunas de ellas. Proverbios capítulo 31, versículo 27. La Biblia dice:
considera los caminos de su casa. Y note la palabra de Dios, no come el pan de balde. Comer el pan de balde significaba comer el pan de ociosidad. O sea, yo no he trabajado, yo no he invertido mi tiempo, pero quiero el mismo pan. Dame aunque sea, regálame un poco. Ella no comía ese pan de ociosidad. ¿Sabe, hermano mío? Por la razón por la que muchos de sus hogares fracasan es sencillo. Aquí hay un enemigo. Aquí hay un enemigo. ¿Por qué no es buena la economía? Porque hay un flojo que no sabe trabajar, que le gusta comer el pan de balde. No sabe trabajar. Por eso, niñas, deben orar por un varón que sabe trabajar. Cuando hablamos de hombre, hablamos maduro espiritualmente, emocionalmente, pero sobre todo también es maduro materialmente. Va a poder sostenerte porque sabe trabajar con sus manos. Sabe trabajar, sabe ganar el dinero. No te cases con un hijito de papá que hasta para la maestría está pidiendo plata a su padre. Él no come el pan de balde, sabe trabajar. Y ella sabe que el enemigo de su hogar es la flojera, la ociosidad. Si hay un joven acá que ni siquiera puede arreglar la puerta de su casa, imagínate un día cuando se case contigo. No sabe trabajar. Espera al capataz, espera los látigos recién para ponerse las pilas. Y más fácil, dame. Y lo mismo para las niñas. Si solo hay niñas que solo, dame papá, la princesita, dale todo a la princesita. Dame. Pero no sabe producir. Un día va a ser lo mismo en casa. Y cuando no le des lo que quieres, ¡ah! Papá, mira este desgraciado. Como quieran decirlo. Pero hay enemigos de su economía. Y el primero de ellos es que muchos no saben trabajar. Mire la palabra de Dios, libro de Proverbios, capítulo 6, verso 6, dice: ve al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. No te subraya el verso 11, porque vamos a meditar en Proverbios 6, ahí hay varios enemigos de su economía. Este es uno de ellos, la ociosidad. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así vendrá tu necesidad como caminante, es decir, nadie lo va a detener, y esa pobreza nadie tampoco se va a enfrentar. Es inevitable, como un hombre armado que va a destruir su economía. Muestra un flojo, le mostraría una familia muriéndose de hambre. No sabe trabajar, no le gusta trabajar. Deja que ella haga todo y él nada. ¿No? Hermano mío, uno de los problemas que hay en los negocios es que muchos no están en sus negocios. Muchos no cumplen lo que ofrecen. Van a fracasar. Si quiere agregar un valor diferenciado, simplemente cumpla lo que promete, nada más. Manténgase en el trabajo el tiempo que el Señor estipule. No solo es trabajo por si acaso. Todo tiene su tiempo. Pero aquí hay otro problema, hermano, y esto también es bastante triste. Vamos a la palabra del Señor una vez más. Proverbios capítulo 6, verso 32. ¿Sabe por qué Dios no bendice su economía? Simplemente porque hay pecado. Uno no sabe trabajar. La ociosidad. Hay otro problema, hermano. Y hay otro problema serio en la economía. ¿Por qué Dios nunca bendice? Y esto he visto bastante. Aunque trabaje, aunque se esfuerce, se levante temprano y cae todo en saco roto. Porque el Señor nunca bendice el pecado. Eso no hace Dios. Dios no premia el pecado. Y el pecado es caro, es costoso y pagas con creces hasta el final de nuestros días. Aquí hay un ejemplo en el libro de Proverbios capítulo 6, verso 32. Aquí hay el ejemplo de un hombre adúltero. Oh, sí, qué lindo es sostener a dos mujeres, amén. Qué lindo es sostener a otro hijo.
Qué lindo es vivir en paz cuando estos están peleando por la herencia. Amén. Qué barato es el adulterio. Qué barato es el adulterio. Es carísimo. Dios nunca va a bendecir el pecado. Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, significa falta de corazón. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada. Dios no bendice la inmoralidad. Antes de entrar al ministerio asesoraba algunas empresas y había una supuesta empresa cristiana y entendía por qué nunca Dios bendecía. Y siempre estábamos en lo mismo, siempre estamos en lo mismo. ¿Por qué no pago? Caramba, siempre gastos una otra cosa. Y al final el gerente estaba con la secretaria. Él era casado y supuestamente hermano. Y ella también era cristiana, pero estaban metidos. De razón, Dios nunca bendice el pecado. Y le costó todo. Todo. Los pecados de inmoralidad, hermanos, son los pecados más caros que hay. Igual con las fornicaciones. Joven, Dios nunca va a bendecir ese trabajo tuyo si tú estás viviendo en inmoralidad. No. El pecado es caro. Cuesta todo. ¿Por qué no tiene? Porque gasta en sus deleites. Dice en el libro de Gálatas. Mire el libro de Santiago capítulo 4 en el versículo 3. Otro enemigo, la ociosidad. Otro enemigo, los pecados de inmoralidad. Otro enemigo, nuestros deleites. Proverbios, Santiago 4 versículo 3, que gasta en lo que no debe, hermano. Dios no te da para invertir en tu adulterio, en tu inmoralidad. Dios no te da para cruzarte de mano. Dios no te da para esto. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar vuestros deleites. Qué lindo es tener un esposo borracho. Amén. ¿Cómo el alcohol mejora la economía en casa? Amén. ¿Por qué las regiones más pobres en el Perú quejan tanto y su esperanza pone en el gobierno? Ojalá, hermano, usted no ponga su esperanza en el gobierno. Ninguno lo gobierna. Su esperanza no debe estar en el hombre, debe estar en el Señor. Porque si pone su esperanza en el hombre, espera que el hombre arregle sus problemas. El gobierno, ¿por qué va a arreglar nuestros problemas? Ni ellos pueden con sus problemas. El problema está, hermano, ¿por qué entonces hay tanta pobreza? ¿Sabe? Si usted examina las regiones más pobres del Perú, son las regiones más alcohólicas. Por ejemplo, nuestra región Junín creo que es la tercera región donde se consume más alcohol que otras. Todos los días. Y luego protestando en la calle. No hay. Pero sí hay para el alcohol, ¿no es cierto? Sí hay para la borrachera, sí hay para tus fiestas, pero no hay para tu casa. No es que el gobierno me tiene que dar. El alcohol nunca ha ayudado a fortalecer la economía. Es un enemigo peligroso. No solamente hablando de alcohol, sino sus deleites. Gastan en cosas que no valen la pena. Invierten tanto dinero en lo que yo me merezco. ¿Ha visto cómo la gente celebra sus cumpleaños? A todo dar. Cervezas por aquí, fiesta por ahí, por un solo día. Y al siguiente día, sin ni un sol. Pero valió la pena el día de ayer. Sí, que valió la pena. ¿Y ahora quién te va a ayudar? Dios no nos da para gastar en vuestros deleites. Nota algo más, hermano. Permíteme golpearte un poquito más. Proverbios capítulo 22, versículo 26. ¿Sabes? Aquí hay otro enemigo de tu economía. Número uno. Hemos visto la ociosidad. Hemos visto los pecados. Hemos visto nuestros deleites. Pero quiero que veas algo más. Las fianzas. ¿Sabe por qué la mayoría tiene problemas en casa? Porque toma responsabilidades que no le competen. Mire la palabra de Dios, Proverbios 22, 26. No seas de aquellos que se comprometen
ni de los que salen por fiador de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? ¿Sabe cuál es el problema número uno en casa, hermano? Y mire, voy a caminar para explicar un poco esto, porque es la verdad. ¿Sabe cuál es el problema de la economía en casa? Y este es el problema número uno que he visto. Es que hay muchos de ustedes que están pagando deudas de otros. Están tomando las responsabilidades económicas de otros. Por ejemplo, aquí está el matrimonio. Dios les bendijo y están yendo bien, sustento y abrigo, y de pronto por ahí aparece un papá o una mamá y dice: hijo, yo te he engendrado, tengo problemas económicos, necesito que me prestes dinero y tengo tantos problemas económicos que no sé qué voy a hacer. Ya me va a quitar el banco todo lo que tengo, estoy ahorcado. Ahora Dios le dio a este hogar para lo necesario, sustento y abrigo. Y él, como ama a su papá o a su mamá, o ella ama a su papá o a su mamá, hay que ayudarle, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a dejarle que se ahorque solo? Por más cruel que suceda, hermano, yo te recomiendo, lo mejor que puedes hacer es ofrendarle. Si es que Dios te da, hablando con tu esposa, ofréndele, ya. Pero lo que no quieres es ponerte de garante por él en el banco. O tomar dinero que no hay en tu casa, prestarte por él y darle a él. ¿Por qué? No es tu responsabilidad ya. Es responsabilidad de él. Por una razón estará así. ¡Ay, pastor, qué cruel eres! Ya, no me hagas caso. No me hagas caso. La palabra de Dios dice, no seas de esos. Es lo que dice Dios. Yo estoy predicando lo que dice el Señor. Sigue jugando ese jueguito y vamos a ver qué lindo es tu economía. ¿No has escuchado luego la pelea con tu esposa? Solo para tu familia tienes dinero. Ahora cuando mi papá tiene que prestarse, tú no me das. Y ahora quita la comida y quita los platos de la mesa para dar a otros. Y cuando no paga, ahora tú estás pagando la deuda de otro. Sucede lo diferente también. Papá y mamá están felices, todos se fueron de casa y de pronto el bebito toca la puerta. Bueno, claro que tiene ya como 50 años. Toca la puerta. Papá, mamá, no tengo plata. Préstame plata. O se me garantía, pon el título de la casa. Yo lo voy a pagar en cómodas cuotas mensuales por 100 años. 800,000 o 2,000 soles, qué sé yo. Lo voy a pagar, sí, es nuestro hijo, hay que ayudarle. Y cuando el sinvergüenza no paga, ahora usted está en problema. Yo conozco, hermano, este llanto. Conozco un testimonio de un varón que se prestó plata de sus suegros y no solo le conformó con ellos, se puso en garantía la casa de sus suegros para prestarse plata al banco, diciendo, ahora sí Dios me va a bendecir en esta economía. Le fue mal. Y los suegros perdieron su casa y el tipo desapareció. Y ahora están mendigando en calle. Pero es mi hijo. No sabes. O el Señor, o lo que tú piensas que es correcto, bajo ciertos sentimientos. Si de veras quieres ayudar a tu hijo, decía, hijo, por una razón no estás bien. Examina tu vida. Si Dios no te quiere bendecir, ¿cómo yo voy a ayudarte? Yo no soy de aquellos que presta plata, hermano. Yo no presto plata. Mucho menos si ustedes prestan, no cobren interés a sus hermanos. Eso es de nosotros, no. Pero prefiero ofrendar que prestar plata. Tampoco pido prestado plata. Prefiero doblar mis rodillas y buscar al Señor su gracia. Y si algo está mal, hay que corregirlo. Pero ustedes toman cargas económicas que no deben. Mire la palabra de nuestro Dios. No te va a gustar esto, hermano. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Pagan por el pecado de otros. Pagan por la irresponsabilidad de otros. Se ponen como garantes de otros. Hijos, ustedes no sean tan crueles con sus padres. De pedirse prestado dinero,
de ellos o de poner en garantía lo que es mi heredad. No mereces ni una heredad. Gánate la tuya. No, pero es mi derecho. ¿Cuál derecho? Suficiente ya tienes cuando tus padres te han dado la vida y te han provisto. Ahora ve por la tuya. Porque después todos peleándose por 1 metro cuadrado, haciéndose juicio. Y al final construyen un edificio de 11 pisos en medio centímetro cuadrado. Y claro, porque tiene un piso para cada hijo. Hermanos, no hagan esa locura en casa. Vamos a ver la próxima semana el modo de convivencia en el hogar. Dejarás, se unirá y serán. No, ya nos dejamos, solo que viven en el segundo piso. Es lo mismo. Va a haber problemas. Es que yo quiero ayudarles. Si quieres ayudarles, déjales que se maduren. ¿Le ha costado a usted o no le ha costado conseguir ese pedacito de terreno? Que le cueste a él también. Que aprenda a valorar. Que se maduren. Y la razón de que sus hijos no se maduran es culpa de ustedes. Ya se fueron de casa y siguen siendo sus bebitos, sus bebitas. Así somos nosotros, nuestra idiosincrasia latinoamericana. El abuelo, todos queremos vivir en la misma casa. No se puede. Si no deja padre y madre y se une a su mujer, siempre va a haber problemas económicos. Siempre va a haber problemas en casa. Mire, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Si se molesta con alguien, moléstese con el Señor. El hijo no llevará el pecado del padre. El padre no puede pagar su deuda. No puede cumplir su responsabilidad que se comprometió. Y este pobre con las justas, o ella con las justas, sustenta lo suyo. Padre, eres cruel dando una carga a alguien que no puede llevar. Y si obedecen ustedes la ley, no les va a ir mal, por más duro que sea, por más feo que sea, es la palabra de Dios. Estamos hablando de la economía en su casa. ¿Qué es más importante? Su esposa, sus hijos, lo demás vendrá. Pero si pone las cosas por prioridad, Dios va a bendecir. Por el contrario, usted siempre va a estar en problemas económicos cuando carga cargas de otros. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Lo siento, hijo, desobedeciste al Señor. Estuviste con quien no debías y ahora que estás en la miseria, ¿quieres que yo sea aval? No. Mire, el hijo pródigo perdió la herencia, ¿o no? ¿Recuperó alguna vez? No, lo malgastó ya. Volvió a casa, sí. Arrepentido, sí. Pero perdió la herencia. Perdió la herencia, lo siento. El mayor, por más lo que quiere decir, pero se quedó con la herencia. Él sí mantuvo, el otro perdió su herencia. Lo siento, hijo, perdiste tu herencia el día que escogiste tu pecado sobre el Señor. Y no me hagas partícipe de ello. ¡Ay, qué malo eres, pastor! Tú no tienes hijos. Bueno, puede ser que no tenga hijos. Tengo padre, sé que es ser un hijo, pero también entiendo, he visto muchos casos de esto, porque siempre llega. Y ahora, y he visto madres que dejan de comer para darle a sus hijos. Ya tipos de 50 años que saben trabajar, ellas sosteniendo otro hogar. Aquí hay otra carga, hermana, que no va a gustar. Ellos se casan, tienen hijos. ¿Quién cuida a los hijos? Ella trabaja. Los abuelos pues, no hacen nada. Pobrecito. Ellos ya han sufrido años, invirtiendo tiempo, criando a estos. Y ahora para que vuelvan otra vez con menos fuerzas, tomar la responsabilidad de otra. Por eso la economía no está bien en casa. Por eso Dios no va a bendecir esto. Porque están tomando responsabilidades que no les toca.
Si quieren ayudar, predique la verdad. Si quieren ayudar, ofrenden si Dios le permite. Pero no se pongan de aval, no tomen la carga de otro. ¿No es suficiente ya nuestra responsabilidad económica? ¿No es suficiente? Hermano mío, mire la palabra del Señor. El Hijo, la justicia del justo será sobre él, al final del verso 20, y la impiedad del impío será sobre él. Mire un versículo más, ya con esto acabo, hermano, ya con esto acabo. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Mire, ya cerré mi Biblia. La próxima semana vamos a meditar en ser buena esposa y buena madre. Pero dice, porque cada uno, ¿qué dice? Cada uno llevará su propia carga. Póngase de otro lado, hermano, póngase del otro lado. Qué lindo que papá pague mis deudas, ¿no es cierto? Oh, es más barato el internet de papá, ¿o no? Sí. Es más barato la comida de mamá, ¿o no? Oh, sí, ¿quién lo quiere? Es más barato la electricidad de mamá, ¿o no? Oh, sí, es más barato el alquiler de mamá, a veces no cobra. Me saqué la lotería. Yo que usted, si tengo un hijo ahí, lo saco a patadas. Hermano, por más duro que sea, yo no busco ofender. Les amo en el Señor. Pero la razón de que sus hijos no maduren su economía también es culpa de usted. La Biblia dice, cada uno llevará su carga. No quiere, toma la carga del otro, no queje que su economía está mal. No queje que luego, como la economía está mal, trabaja tanto, luego su salud está mal, luego todo está mal y ya ni tiene para usted. Cada uno llevará su carga. Mire el versículo 7. No os engañéis. No, en esto no se engañen. Dios no puede ser burlado, porque esto no es del Señor. Por una razón no está bendiciendo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, todo pastor, todo. Que eso también, eso segará. Y hermano, si no tienes, no te gusta lo que estás recibiendo, cosechando, te sugiero cambia la semilla, ¿no? Es mejor. Empieza a sembrar lo correcto. Si siembras para mal, corrupción, muerte. Si siembras para vida, vida. Si tomas cargas de otro, tarde o temprano tu economía va a caer. Así de sencillo. Así que, hermanos, reflexionen en esto. Ustedes que son cargas de otros, están poniendo sus cargas a otros, no sean cobardes. Asuma su responsabilidad y no se aproveche de su padre o de sus hijos. Que el Señor nos ayude a hacer ayuda idónea. ¿Lo ve? Esto de ayuda idónea. ¿Por qué más tiempo, pastor, con las hermanas te has ensañado? No, es muy importante. La próxima semana vamos a ver de cómo es ayuda con su esposo y con sus hijos. Y ahí terminaremos con esta parte. Así que estamos a la hora, hermano. Y ahí alcanzan para el segundo tiempo. Estoy bromeando, pero vamos a terminar en oración. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar y luego invitaré a mi hermano Johnny. Padre, te doy gracias por tu palabra. Pero lo que necesitan, Señor, es la bendición de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Tu palabra dice en Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan las que la edifican. Padre, enseña a mis hermanas a hacer esa ayuda idónea, a nosotros a valorarla, pero enséñanos también a ser buenos administradores de nuestra economía. Ay, Señor, enséñanos el propósito de nuestra economía y los enemigos de nuestra economía que vimos hoy. Bendice a mis hermanos. Y si hay alguien que no conoce al Señor, nunca llegará a ser ayuda idónea, nunca llegará a ser un verdadero hijo de Dios. Si es que Cristo Jesús nos salvó primero y Cristo derramó su sangre. Él sí llevó mi carga, Señor, en la cruz del Calvario. Murió por mí. Ojalá que alguien pueda mirar esta mañana a Cristo y ser salvo. Bendícenos, Señor, en nombre de Cristo te suplico. Amén. Dios los bendiga, hermano. Hoy en la noche a las 6 nos reencontramos. Estamos estudiando fortalecernos en el Señor. Seguimos con los salmos de David, Salmos 34. Adelante.